ya lo vamos a ver. El que dice el límite, cuando x tiende a uno por derecha, de e a la menos 2 por x menos 2 menos uno Sí, ese. sobre el color. Para grabar, así ya nos queda así. Vamos en el práctico. Cuando x tiende a un número y eh, el uno, la parte C, que nos pide calcular el límite cuando x tiende a uno por derecha y tengo en el divisor E es el número 2,71, es un número positivo, el número de Euler, está elevado a la 2x menos 2, todo eso menos 1, y a su vez esto está dividido entre menos 2 a la x a la 2 menos 3x menos 1. Bien. Lo primero que voy a hacer es ver qué pasa cuando x tiende a 1. En principio no me voy a preocupar mucho si es por la derecha o por la izquierda. El tema es que cuando x tiende a 1, esto quedaría menos 2 por menos 1, y lo que me dé le toca restar 2. Quiere decir que esto sería menos 2 por menos 1 sería 2. Y 2 menos 2, todo eso va a tender a 1. Es decir, el exponente de la e tiende a 1. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. No, tiende a 0, ¿no? Menos 2 por 1, por menos 1, perdón, por 1, tiende a 0 menos 2x menos 2. Si yo sustituyo la x por 1, hubo por ahí alguien que habló, se Yo, escuchó como lejos. ser, Claro, tiende a menos 4. ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque lo que tengo que hacer inicialmente es como si estuviera buscando la imagen. Y vamos a recortarlo en pedacitos. Menos 2 por menos 1. Menos 2 por 1. Tengo que es menos 1. Eso me da menos 2. Quiere decir que... A ver si lo puedo pintar con este. Entonces, ahora menos 2 y menos 2. Eso, solo el exponente tiende a menos 4. Quiere decir que todo lo que tengo acá en el divisor, todo eso que tengo ahí, tiende a E a la menos 4 menos 1, que es un número.
particularmente negativo. Este número que acabo de poner acá en azul es lo mismo que escribir e a la menos 4 por propiedades de potencia, eso es 1 sobre e a la 4. Y a eso le toca restar 1. Pero el numerador es un número particularmente negativo, porque 1 dividido e a la 4 va a ser menor que 1. Entonces, esta cuenta me va a dar un número negativo. ¿Qué pasa con el divisor? Bueno, esto que tengo acá tiende a menos 2. Menos 3x, eso que tengo acá, tiende a menos 3. Quiere decir que todo lo que tengo acá en el divisor, a la hora de sustituir, va a tender a menos 6. Por lo tanto, este límite me da e a la menos 4 menos 1 dividido menos 6. Ambos son dos números los que hablábamos. Si es una división, sí, no es muy agradable y bueno, no, capaz que no, pero es un valor. No me afecta para nada el 1 a la derecha y puedo trabajarlo porque no me da una indeterminación. Es decir, no me queda 0 sobre 0, por ejemplo. O infinito sobre infinito, que sería otra indeterminación, en este caso en particular. Pero me termina dando dos valores. ¿Dudas? Y lo que tengo que hacer es sustituir y en principio, ojo que cuando es E, estamos hablando que es un número 2,7, puedo usar la calculadora inclusive, y lo voy a dejar expresado de esa manera. E a la menos 4 menos 1, todo eso sobre menos 6, en este caso. Profe, Sí, ¿usted tendría de teórico, como, como nos mandó, por ejemplo, de la ecuación de segundo grado y de transformaciones, todo eso, de logaritmos? Porque yo tampoco, yo no la tengo muy clara el logaritmo, ni el neperiano ni el común, no me acuerdo mucho. particularmente estamos hablando de las propiedades, Pablo, como por ejemplo esto que E a la menos 4, para tener claro que enviar. Opción A, esa las pueden googlear. Opción B, yo anoto por ahí y les subo, sí. Por lo Alguna. menos porque, Estamos, pero voy a insistir, para saber qué es lo que te está faltando. Son las propiedades, a eso hacemos referencia. sí, ¿cómo se resolvía bien? Porque yo no me acuerdo mucho de logaritmo. O sea, vimos un poco el día que vimos transformaciones de funciones, creo, antes del parcial. Mm, Pero estoy medio flojo ahí, ¿no? Está, pero ¿qué ejercicio de logaritmos se enfrentaron ahora y no supieron para dónde arrancar? Focalicemos nuestras energías. Queda menos de un mes. Entonces, dame qué ejercicio te enfrentaste y no supiste para dónde arrancar. Y lo hacemos. No, de estos, de límites de logaritmos, no hice ninguno todavía. Está. Y
no tiene que ser, por si querés lo buscás y lo hacemos hoy. Si es de los otros, buscalo, porque el En el logaritmo le ejercicio, importa. Sí, perdón, Romina. Sí, sí. en el ejercicio 4 del práctico 1, ahí, por ¿A qué le ejemplo, llamás práctico uno? ¿A este mismo que teníamos acá? perdón, sí, el que tiende a un número. Ah, ahí va. El 4, por ejemplo, el ejercicio D y E, alguno de esos dos en el logaritmo. Bien, vamos con el D. Termino la idea para Pablo. Y de lo anterior del logaritmo, lo único que precisás son las condiciones de existencia, que fue lo que usamos. Y que lo que resolvés ahí son dos inecuaciones y una ecuación donde no existe. Igual yo te busco y te mando, pero Claro. eso fue lo que usamos. No lo Ta. podemos, es decir, sí, en la última clase vimos el logaritmo, pero es un sistema de dos inecuaciones que tenés que resolver para... El tema después es cómo junto esa información. Pero eso Claro. es lo que venimos manejando. Hay propiedades del logaritmo, les alcanzo. Mañana le Ah, subo alguna cosa al grupo. Ojo que esa información no los termine mareando. o sea que solo eso nomás, o sea, eso de las dos Es que inecuaciones y... por ahora es lo que usamos para poder determinar, por ejemplo, un dominio. Ah, Capaz que ahora precisamos alguna cosita más, pero en el momento que las precisemos, la vamos a utilizar para calcular el límite. Por ejemplo, sigo en el práctico que vieron que preferí no numerar. Este se llama límites cuando x tiende a A. El ejercicio 4, la parte D. Y con respecto a lo que me preguntaba Pablo, y sobre todo para los compañeros, si hay algún ejercicio de la primera parte que se ponen a bichar y no sale, se me anotan fecha y ejercicio y lo hacemos. En algunos de los encuentros, no importa si es de los virtuales, los presenciales, cosa que quede claro cómo hacíamos esto. Este acá es el límite cuando x tiende a 2. Y tenemos el logaritmo de x a la 2 menos 3x más 3. Lo que sí tenemos que tener a mano todos es esa, sí estaría bueno que la tengan impresa a la medida de lo posible, es la tabla de los resultados de límites. Una pregunta, Están, el que dice x a la 2 menos 3x más 3, porque ahí parece un 7, pero capaz que soy yo. no, quiso ser el 3. Recuerden que, Perdón. eh, pero reafirmemos que es un 3. X a la 2 menos 3x más 3 sobre x menos 2. ¿Sí? Y lo que les decía, bueno, este acá, a ver, que supongo que no debo haber sido muy... La que dice tabla de límites, esa tabla de límites, que está toda en recuadraditos de la clase anterior, esto es lo que hay que tener a mano a la hora de calcular límites. Por ejemplo, en el anterior, lo que hice de esa tabla es donde dice, si la tienen a mano, donde dice cociente, ¿no? El que estaba jugando el papel de U de esa tabla es E a la algo menos 1, pero que me dio un número, ¿sí? Y C, que sería todo esto, también me dio un número. Claro, acá no,
antes de ir ahí, sí voy a tener que ir al del logaritmo. Y vieron que el logaritmo, en esa tablita, en principio, tendría tres posibilidades. ¿Sí? ¿Tienen esa tabla a mano o en mente? Y bueno, si esa tablita, ubican de la tabla que estamos hablando. Sí, Eh, a ver, miren, voy a ver si la puedo. Usemos la tecnología acá. Particularmente estoy hablando de esta tabla que está cargando acá. De la cuenta de tres. Va cargando un poquito. Ahí va apareciendo. Ahí va. Esta tabla de acá, ¿sí? Sobre todo esta línea fue la que usamos en el anterior. Bueno, ustedes ahora están viendo. Esa está la clase pasada. Este PDF de acá lo pueden imprimir. Y en principio, para determinar el logaritmo tengo esas tres posibilidades, ¿no? ¿Quién es U en mi caso? Inicialmente el que está jugando el papel de U es x a la 2 menos 3x más 3. ¿Sí? Entonces voy a ver a qué tiende eso. Puede ser que tienda a un número mayor que 0, entonces será logaritmo de ese número a lo que tienda el valor. Puede ser que sea 0, en el caso por la forma de la función logarítmica, es un 0 por derecha, entonces el logaritmo de ese 0 por derecha va a dar menos infinito, y puede ser, por definición, que me dé más infinito. Entonces ahí será más infinito. Lo que hablábamos o que recién me preguntaba Pablo, ¿qué tengo que tener en cuenta de un logaritmo? Cuando está definido así, logaritmo de U, el U tiene que ser mayor que 0. De ahí que cuando diga que la posibilidad de que U de 0 sea 0 por derecha. ¿Se entiende esa parte? sí, Y estoy teóricamente pensándolo como si fuera un problema de existencia para que eso me cierre y tenga lógica, ¿no? Me estoy como adelantando. Voy a sustituir el valor de x, en ese caso, por 2. Voy a ver qué me da y veremos qué podemos decir. Entonces me vengo de vuelta a la actividad. Esto que tengo acá, lo hacemos con colorcitos. No es necesario ponerle cada uno de color. Podría hacer la cuenta con todo junto, ¿sí? Eso ustedes a medida que vayan agarrando práctica van a ir escribiendo. Sí, lo que no hago es sustituir directamente la x, porque estoy calculando el límite, no la imagen de 2. Esto me daría 4, porque sería 2 por 2. Menos 3 por 2 me va a dar menos 6. O
y este era 3. Quiere decir que lo que tengo, efectivamente acá, en el logaritmo, me tiende a 0, ¿no? 4 más 3 tiende a 0 menos 6. No. No. ¿A qué tiende eso, Pablo? 4, 4 menos 6 y 3. 1. 1. Tiende a 1. 1. Quiere decir entonces que tenemos logaritmo de 1 en el numerador. Espera, soy yo. Quiere decir que todo esto que tengo acá, todo eso que tiene ahí, me tiende al logaritmo de 1. Y logaritmo de 1, ¿a qué es igual? 0. A 0. Que lo hago con la calculadora en el peor de los casos. ¿Estamos de acuerdo? La tecla que dice, en general, está en el botón y es LN, creo que dicen las calculadoras. Que uno se confunde con IN. Si el denominador no tendiera a 0, no habría problemas. Pero, lamentablemente, mi denominador también me tiende a 0. Y 0 dividido 0, según la tablita esta que estábamos hablando, es una hermosa Indeterminación. exacto. Pero yo no me puedo quedar con eso en el ejercicio. No puedo poner solo indeterminado, ¿sí? Y dejarlo por ahí. Entonces tengo que buscar una estrategia. El problema es que no me servía aquello de, vimos la clase pasada, de hallar las raíces y descomponer. Porque ahora arriba tengo un logaritmo. Profe, ¿hacer un cambio de variable o algo de eso? Lo que voy a usar es un límite equivalente. No voy a cambiar de variable. Cambiar de variable implicaría cambiar la X, que capaz que en algún momento, si estamos apretados, lo podemos hacer, pero cambiar esa X implicaría también cambiar esto, entonces ya no nos estaría tendiendo a 2, habría que ver a qué nos tiende, ¿sí? Tendría que dejar de escribir X, redefinirla para ver a dónde voy, pero nosotros tenemos que, pensando en nuestro esquema, esto, logaritmo de U. Sabiendo que U tiende particularmente a 1. U es lo que está dentro del logaritmo, todo lo que está dentro del logaritmo. X2 menos 3x más 3. Entonces, cuando me está sucediendo esto, que esto tiende a 1, puedo decir que este logaritmo o este límite de lo que yo estoy calculando va a ser equivalente, es decir, se va a comportar igual que si a lo que yo tenga ahí adentro le resto 1. Una vez más, como cuando estudiábamos signos de los logaritmos, ¿se acuerdan que hacíamos lo que jugaban el papel de A y B? Le restábamos 1, ¿verdad?
y ahí calculamos podríamos estudiar el signo, por ejemplo, del logaritmo. Este equivalente, vuelvo a insistir, cuando x tienda, puede ser tantos números, podría ser inclusive en algún caso que llegue tendiendo a infinito, no importa. El límite, estamos siempre hablando del límite, no estamos diciendo que son iguales, no estoy diciendo que el límite, que el logaritmo, perdón, de x2 menos 3x más 3 se va a comportar exactamente igual, ¿sí? Estoy diciendo que en este caso el límite, es decir, que los valores cercanos ahí donde estoy tratando de calcular mi límite, se comportan exactamente iguales. Voy a volver a escribir el negrito, quiere decir que esto que está acá, puedo aplicar esto tiende a 1, entonces logaritmo de 1 me da 0, 1 menos 1 me da 0, que es el que tienden a 0 las dos cuestiones que estoy simplificando. Entonces puedo reescribir el límite y esto porque tanto numerador y denominador tendieron a 0, como ¿quién está jugando el papel de U? El que está jugando el papel de U es x a la 2 menos 3x más 3. Todo este era el que estaba jugando el papel de U. El límite del logaritmo de U, cuando U tiende a 1, el logaritmo es equivalente a ese polinomio. El denominador lo dejo tal cual. Esto cuando x tiende a 2. Y este equivalente que dejé acá en rojo, lo voy a usar cada vez que tenga un logaritmo de este tipo y que tenga una indeterminación, ya sea del tipo que sea, en este caso 0 sobre 0. ¿Me van siguiendo hasta acá? Tengo que ir a la valija de Sí, herramientas y buscar, Lucas me proponía un cambio de variable, tengo un límite equivalente para utilizar, independientemente a qué tienda x, ¿sí? Puedo usar estos límites equivalentes. Y el logaritmo de u va a ser equivalente a u menos 1 siempre y cuando u tienda a 1. Es decir, lo que esté adentro del logaritmo tiende a 1. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que el logaritmo de 1 vale 0. Entonces, si esto tiende a 1, al restarle 1, también logro que tienda a 0. ¿Qué logro con eso? Que lo que tengo escrito ahora, me saqué de arriba el tema del logaritmo y pasé a tener dos polinomios. Claro, hasta acá. Y vuelvo a insistir, eso que está ahí en rojo va a ser como la herramienta que voy a utilizar cuando tenga que levantar indeterminaciones de este tipo. Bueno, voy a hacer cuentas ahora con esto que tengo acá. Y esto me va a quedar igual al límite cuando x tiende a 2 de x a la 2 menos 3x más 2, ¿no? Porque este más 3 y este menos 1 los puedo operar. Y esto me va a quedar dividido x menos 2. Tenía una indeterminación 0 sobre 0,
puedo reescribir el límite quitando, gracias a equivalentes, y que me queden dos polinomios. Sigo teniendo una indeterminación 0/0. Pero ahora tengo en juego, efectivamente, dos polinomios, donde además ya sé que 2 es raíz, hablando en español puro, de lo de arriba y de lo de abajo. ¿Se ve eso? Como es raíz de lo de arriba y lo de abajo, y es lo que me está provocando que sea raíz, que el numerador tiende a 0, que el denominador tienda a 0, ¿qué voy a hacer? Voy a apelar a reescribir el de segundo grado, perdón, como la descomposición factorial. Ruffini o no, o de composición está. En realidad voy a usar Ruffini para ver cómo reescribo x2 menos 3x más 2. Como es de segundo grado, si no me doy cuenta de eso, podría usar Bhaskara. Eso es a gusto del consumidor. Si necesito reescribir este polinomio de otra manera. Lo más barato que se me ocurre en Plaza es, como ya sé que 2 es una de las raíces, me estaría faltando encontrar la segunda raíz, como me decía Lucas, puedo aplicar el esquema de Ruffini para encontrar el otro integrante que va a estar en juego en esa expresión. Ya sé que uno va a ser x menos 2, igual que lo que tengo en el divisor. Acá pongo el 1, 2 por 1 me da 2. Acá me da menos 1. 2 por menos 1, efectivamente menos 2. Y como queríamos, me dio 0. Quiere decir que este esquema de Ruffini me permite ahora reescribir ese límite. Y sigo acá. Este igual. Es el mismo que tengo acá. Pero ahora ese límite cuando x tendía a 2, x2 menos 3x más 2, lo voy a escribir como x menos 2. Si soy muy chuchi por las dudas, o por sin las dudas, siempre voy a arrancar, porque ese término me va a acompañar acá para lo que queremos, que lo voy a bajar. X menos 2 es siempre x menos alfa, es decir, el opuesto del que yo sepa que es la raíz. Si x tendiera a menos 2 y menos 2 es el que es raíz, acá voy a escribir x más 2. Y luego voy a escribir el cociente que voy a obtener al aplicar este esquema de Ruffini, que en este caso sería x menos 1. Y eso es lo que voy a escribir multiplicando. Quiere decir que si yo hiciese distributiva entre x menos 2 y x menos 1, seguramente obtenga el polinomio x2 menos 3x más 2. Esto lo vamos a dividir entre x menos 2. Pero ahora el término x menos 2, gracias por venir, quiere decir que este límite
cuando x tiende a 2, es lo mismo que el límite de x menos 1 por lo tanto me da 1, ¿no? Porque x tiende a 2, 2 menos 1 es 1, por lo tanto, acá tengo a qué tiende el límite en este caso del logaritmo. ¿Dudas? Y Romina creo que era la que había preguntado sobre este caso. Sí, ya me quedó claro. Gracias. Si no están las condiciones de la tabla, si en vez de darme 1 me hubiera dado 8, me quedaba logaritmo de 8 dividido 0, y ahí tendré que jugar con la izquierda y la derecha del 2, con lo que llamamos límites laterales, porque seguro eso nos da infinito. ¿Alguna otra duda, otra cosa, algún otro que quisieran hacer y no? Profe, siempre que te dé algo sobre cero es por izquierda y derecha, ¿no? Siempre, siempre. Si A está, no ser que sea cero. en caso que estamos calculando un límite, sí, siempre voy a tener que hacerlo por izquierda y por derecha. Que no quiere decir que de cosas diferentes, podría llegar a dar lo mismo en algún caso, pero ahí si te queda, por ejemplo, acá no fue necesario porque era 0 también arriba. Entonces tuve que ir desarmando y al final no tuve necesidad de ir 2 por la derecha o 2 por la izquierda. Suponiendo que cuando hago este penúltimo paso me siga quedando, pero me quede 3 dividido 0, y ahí voy a ir por derecha y por izquierda para dar la respuesta final. En caso que estamos calculando un límite puntual. Cuando digo puntual, de que lo tengo definido, aquí estoy calculando el límite. Ah, está, dale, profe, dale. Sí, entendí, ¿Ah? gracias. ¿Alguna otra duda del práctico, de algo que hayan intentado atacar? No, por ahora yo no. Bien, entonces vamos a avanzar un poquitín más. Así mañana tenemos. La idea mañana, 19:50. Martínez anda, Jonathan anda por ahí. Acá ando, profe. Profe, ya se puede decir que no es continua, ¿no? Porque una es mayor o igual que sí integra el 4 y la otra es menor a 4, o sea que no integra el número. ¿Eso ya no lo vas a hacer discontinuo? No, ahí lo que vos tenés es la certeza que de 4 en adelante vale una expresión Claro, sí, y sí. que de 4 para Para atrás atrás vale otra. vale otra. Eso no necesariamente la hace no continua o discontinua. No. Esta discusión, digamos, que plantea don Sebastián, lo primero que me clarifica quién es el dominio, o me debería clarificar quién es el dominio. Bueno, el dominio son absolutamente todos los reales. El tema es, si yo elijo un x mayor que 4, por ejemplo 7, para hallarle la imagen, tengo que sustituir en x menos 3.
Si yo elijo un x menor que 4, por ejemplo, menos 10, para hallar la imagen, tengo que utilizar 2x menos 7. A su vez corro con la ventaja de que las dos son expresiones de primer grado. Es decir, son rectas. Las rectas tenían cortes de esos que vimos, como por ejemplo, en este caso, o son continuas, las rectas. Continuas. Continuas. ¿Cuál sería el problema de la función que tengo en juego? Que en realidad están en juego dos rectas. Entonces, mi problema con dos rectas sería este. Que una continúe de la otra, estaría buenísimo. O que me den estos desfasajes. ¿En dónde? En el 4. Por eso hoy decía, hay dos preguntas y en realidad podría ser una sola, porque para los mayores de 4 seguro es continua. Para los menores de 4, esa función seguro es continua, porque son rectas. El problema está en 4. En 4 esa función es continua. Y me planteaba Sebastián, intuitivamente, como parece que son dos expresiones distintas, una de 4 hacia adelante, otra de 4 hacia atrás, tiene pinta de que no. Bueno, yo lo que voy a intentar aplicar para ver si efectivamente son continuas o no, es esta condición que llamamos necesaria y suficiente, que también está en el material. Si voy a calcular particularmente en este ejercicio, porque el problema está en 4, la imagen de 4, y el límite por derecha y por izquierda de la función. Si obtengo un resultado como este dibujo, la función termina siendo continua. Si uno de los tres es distinto, la función será discontinua en 4. ¿Se entiende el planteo del cálculo y del razonamiento que voy a hacer? ¿Me Sí. están siguiendo la lógica? Como yo tengo una condición necesaria suficiente, acá tengo como un corte de definición justo en 4. Para el resto no hay problema porque sabemos el tipo de funciones que son, el dibujo que tiene, pero en 4 sería mi gran problema. Entonces, para intentar resolverlo, lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero, f de 4. Entonces acá lo que me decía el compañero, la imagen de 4, ¿dónde la voy a encontrar? Y según la definición, porque es mayor o igual que 4, sería en este caso, quiere decir que tengo que hacer 4 menos 3. Acá efectivamente estoy hallando la imagen, por lo tanto, f de 4 me dio 1. Esta expresión de acá, x menos 3, x menos 3 vale para los valores de 4 que estén a su derecha, es decir, los que sean mayores. Por lo tanto, cuando voy a calcular el límite de la función, cuando x tiende a 4, a la derecha, estoy calculando el límite, en este caso, cuando x tiende a 4,
a la derecha de la expresión x menos 3. Que aparte aprovecho la imagen, que era la misma expresión, y puedo decir que esto da 1. Quiere decir que la imagen de 4 me dio 1. A la derecha de 4 también me dio 1. Me faltaría ver cuánto da el límite a la izquierda de 4. Es decir, con esos valores de x que están muy cercanos a 4, pero a su izquierda. Pero en ese caso voy a tener que usar la expresión de la función para aquellos valores que son menores a 4. Porque estar a la izquierda de 4 significaba que entonces la que es válida es 2x menos 7. Pero entonces 2x equivalente o tiende a 8, ¿no? Porque 2 por 4 me da 8. Y 8 menos 7 en este caso también me da 1. Quiere decir que como f de 4, el límite a la derecha de 4 me da f de 4. Y a la izquierda me coincide también, es decir, los tres cálculos me dieron 1. Por la condición necesaria y suficiente, puedo decir entonces, primero, que mi función estaba acá en juego, f es continua en x igual 4. Como para el resto de los valores reales, también ya sé que era continua, 4 era el único que podría generar algún tema. De esto puedo afirmar entonces que la función es continua además en todos los reales. O lo que es lo mismo en este caso, en todo su dominio. Y lamentablemente lo que intuitivamente me planteaba hoy Sebastián, que podría ser una discontinuidad, no lo es. Esta función es continua. ¿Dudas? En resumen, cada vez que tenga que estudiar una discontinuidad, voy a tener que hallar la imagen de ese punto, por lo cual ese punto tiene que pertenecer al dominio de la función, porque tiene que tener imagen. Quiere decir que si hay un punto o hay un valor real que no pertenezca al dominio, ya de entrada sé que la función no es continua en ese punto. Y sus límites laterales serán los que me darán el comportamiento de la función a su derecha y a su izquierda. ¿Dudas? ¿Algo que no quede del todo claro? Yo no. Yo lo único que acabo de hacer ahora es habilitarle un nuevo práctico. Voy a detener. Ahora sí, don Martínez. Vamos por parte, dijo ya el estripador. De esa función quiero hallarle primero el dominio, luego el signo y interpretar eso en un bosquejo, ¿no? Que es por ahora la primera parte de lo que hacía. Entonces, Exacto. no tenés por qué eso reescribirlo como logaritmo neperiano. Esto lo voy a trabajar como un logaritmo en base x menos 3.
¿no? Entonces voy a usar definición de logaritmo para primero intentar hallarle el dominio. ¿No? El dominio de esa función. Yo necesito que se cumplan tres cosas a la vez. Que x sea mayor que 0. El que juega cuando definimos el papel de A. Necesito que x menos 3, por otro lado, y de forma independiente a la anterior, también resolver esa inecuación y que sea mayor que 0. Y por último, necesito que x menos 3 también lo voy a resolver de forma independiente a la anterior, pero en este caso que sea distinto de 1. Esas son las tres condiciones que tiene que cumplir un logaritmo. ¿Qué pasa en el logaritmo neperiano? La condición que puedo enumerar como 2 y 3, ya sé que se cumplen, porque la base es el número e, es 2,7. Pero acá te estarías, desde mi punto de vista, metiéndole un baile que no te conviene bailar, porque no es necesario reescribir este logaritmo como un logaritmo neperiano. Ojo con esa idea. ¿Me seguís hasta ahí, Sí, sí, Sebastián? sí, te sigo. Entonces, no quiere decir que haya que hacerlo, pero por las deudas. En el primer caso, ¿no? En el primer caso, y no voy a ahorrar espacio. En el primer caso ya tengo resuelta la inecuación, ¿no? Porque cuando me dicen que lo que me sirve son los x mayores que 0, no sería necesario, pero lo vuelvo a hacer a la vista sobre todo de los resultados del primer parcial. Lo que me están diciendo es que si acá yo tengo el valor 0, lo que me están sirviendo, y acá no pongo más y menos, voy a pintar de violeta todos los x que son más grandes que 0, ¿no? Estos que tengo acá, ¿no? Quiere decir que en violeta estoy poniendo las soluciones de la primera inecuación. En el segundo caso, y vuelvo a insistir, no pongo signos de más y de menos porque yo no hallé raíces, no estoy estudiando el signo, estoy directamente sacando la información que en este caso puedo porque es de primer grado de la inecuación. Puedo hacer lo mismo con x menos 3 porque es de primer grado. Es decir, cuando digo hacer lo mismo, puedo despejar directamente, entonces x mayor que 3. Entonces esa información llevada a un esquema, por acá voy a tener el 3, y lo que acabo de descubrir es que me sirven todas las x, o la segunda condición se estaría cumpliendo para todas las x mayores que 3, que son todas las que tengo acá. Esto se estaría cumpliendo, ¿no? Como es un signo de desigual, ¿no? De distinto, más que desigual, lo puedo trabajar como si fuera un igual y una ecuación, que sí que x menos 3 distinto de 1 significaría que x tiene que ser distinto de 1 más 4. O 1 más 3, perdón, ahí me aceleré yo, de 4, ¿no? Ujú. Entonces, antes de decir quién es mi dominio, yo lo que elijo es, no, voy a llevar
toda esta información, porque sobre todo yo necesito que estas dos se cumplan al mismo tiempo, que se Claro. verifiquen al mismo tiempo, porque eso va a hacer que existan logaritmos. Entonces, dijimos, en violetita, le habíamos puesto este violetita, que me servía de 0 para adelante, ¿no? Todo lo que está acá me sirve, ¿no? Todo lo que está acá me sirve. 0 no, pero todo lo que esté para adelante me sirve. Después tengo en 3. Con la misma condición en 3. Con la misma condición me sirven todos los mayores que 3. Quiere decir que, hablando cromáticamente, violeta y azul se cumplen de 3 hacia la derecha. Claro. ¿Se ve eso? Pero ¿qué pasa? El que no me sirve justo está a la derecha de 3, que es el 4. Si este que no me sirve me quedara a la izquierda del 3, no pasa nada, porque mi dominio va a ser de 3 hacia el más infinito. ¿Se ve eso, Sebastián? Sí, perfecto, se ve bien. Entonces, mi dominio van a ser las X que pertenezcan a los reales, que verifiquen dos cosas. Que las X sean mayores estrictas que 3. Acá elijo anotarlo de esta manera porque me es más cómodo, por el callo le leo, pero perfectamente podría sustituir esta anotación que estoy haciendo ahora, este remate, por que X pertenezca al intervalo 3, 4 y de unión 4 más infinito en 4 paréntesis curvos. Eso también es válido. ¿Ah? Es decir, el remate, lo importante es tener el conjunto donde se resuelvan las dos inecuaciones al mismo tiempo, es decir, que se verifiquen las dos, y este tercero te va a dar un posible punto de no existencia, que de quedar en la zona donde se verifican los dos, lo tengo que sacar, porque el logaritmo no va a existir. Bien. Si no quedase ahí, no habría problema, tengo... ¿Hasta acá para el dominio, dudas? No. Bien. Claro. Me voy ahora a estudiar el signo. Claro, con una ventaja. El signo Yo lo había estudiado antes, ¿no? tiene sentido en este conjunto dominio, hablando de 3 a 4 y de 4 en adelante. Lo que pase de 3 para atrás no me interesa. Por eso no recomiendo hacerlo antes. Y no confundir que lo que tengo ahí en la pizarra ahora es el signo de mi función. Eso es simplemente para poder hallar el dominio de mi función, pero no implica que sea su signo. ¿Por qué? Porque dijimos que donde existía el logaritmo, ¿no? Esa es la propiedad que vimos, particularmente donde exista el logaritmo, en este caso, de x en base x menos 3, donde exista este logaritmo, que ya sé dónde es que existe, de 3 adelante menos en el 4, el signo es el mismo que el de este polinomio. El signo. ¿Qué quiere decir? Que cuando el logaritmo es positivo, el polinomio que voy a escribir ahora es positivo. Cuando el logaritmo es negativo, el polinomio es negativo. Y cuando vale 0, los dos valen 0. Es decir, se portan iguales los signos. Al que está jugando el papel de A le restó 1. Y al que está jugando el papel de A también le restó 1. Ya lo voy a hacer y lo voy a escribir como x menos 4. ¿Hasta ahí me seguís?
Sí. Pero entonces, yo voy a estudiar el signo de todo esto, principalmente en principio en todos los reales, y luego recorto. ¿A qué llamo recorto? Acá de esta expresión tengo dos raíces, una que es 1 y la otra que es 4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se ve eso, Sí, sí, se Martín? ve. Ah. En el peor de los casos, igualo, no hago distributiva nunca, ¿no? Lo trabajo con Hankeliana. Yo no voy a perder de vista que al final yo quiero el signo de mi función, que era un logaritmo. ¿No? Pero para llegar a ese resultado, primero tenemos el 4, que vale 0, y tengo el 1. Es decir, estoy estudiando el signo del polinomio. Me olvidé que estaba haciendo un logaritmo. Me olvidé. X y X son ambos positivos. Esto va a ser positivo, negativo, negativo, positivo. Ese sería el signo. ¿De qué? De X menos 1 por X menos 4. Ujú. Entonces, ahora voy a venir y voy a recortar con que habíamos dicho que el dominio de nuestra expresión logarítmica era válida entre 3 y 4. En 4 no existe y es válida de 4 hacia adelante, hablando mal y pronto. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Y este recorte lo hago después que tengo todo hecho, porque si yo hubiese metido el 3 acá, me puedo llegar a equivocar en lo que voy a terminar escribiendo. Lo hago en otro color porque a mí lo que pase de 3 para atrás no me importa. ¿Por qué? Porque mi logaritmo no existe. Entonces no lo puedo dejar porque yo dije que acá iba a representar el signo de mi función f, que era el logaritmo. ¿Clara esta parte? Sí. Con lo que tengo, puedo generar un pequeño bosquejo. Es decir, cuando yo voy a llevar o representar estos datos en un bosquejo, voy a precisar, vamos nombrando gente. Este es el eje de las X. Este va a ser mi eje f de X. Quiere decir que acá tengo el 0, acá tengo el 3, acá tengo el 4. Acá no existe, acá no existe, pero además no existe de 3 hacia atrás. Acá no hay gráfico de función. Pero interpretar el signo quiere decir que entre 3 y 4 mi función tiene que ser negativa. Quiere decir que de haber algún dibujo, voy a hacer un bosquejo, y hasta a esa altura no teníamos el tema del límite. Ahora podría calcular el límite de 3 a la derecha y ver qué sucede, y el de 3, el de 4 a la izquierda de la derecha y ver qué sucede. Acá estoy tirando en rojo un posible bosquejo, que no quiere decir que sea el de mi gráfico, no quiere decir, después veremos qué va a suceder. Y a la derecha de 4 es positivo, por ejemplo, me puede dar este dibujo. Ajá. Y ahí tengo la representación de toda la información. Si yo no dibujo lo rojo, la función, no estaría llevando esta información.
de cuándo es negativa y de cuándo es positiva. Mínimo, si no, tachar. Bueno, entre 3 y 4 sé que acá no va a haber función. Y aclarar en los espacios en blanco es donde debería haber un dibujo de función. ¿Duda, Tom Martínez? No, no, ¿verdad? Gracias, profe. ¿Ah? Y en todo el resto de los logaritmos, cuando vos tengas que hacer eso, digamos, como los pasos son esos. Hallate el dominio, teniendo claro que en el dominio vos resolvés dos inecuaciones para comparar sus resultados, necesitas que efectivamente se verifiquen las dos al mismo tiempo, y después tenés ese punto de no existencia, ¿sí? Bien. Después aplicás lo de los polinomios, hacelo en todos los reales y sé coherente con ese dominio que te dio, que lo que necesitas para hacer solo para recortar, decir, bueno, de esto que tengo en todos los reales me voy a quedar en donde efectivamente existe. Si yo no tacho esta parte, estaría diciendo que existe la función para las x menores que 3, pero anteriormente dije que no existía. Y después de interpretar el dibujo de la función en esa primera parte, era tirar un bosquejo en la parte donde el signo me dice que tengo representaciones sin necesidad de meterse en el tema de los límites. ¿Está? Sí. Me sigo ayudando, profe. Bien. ¿El resto alguna duda, algo que se hayan trancado a la hora de hacer los prácticos, algo que no les quede claro de la primera parte que vimos del curso? Por ahora no. Bien. Porque ahí también vamos a tener que usar un límite equivalente, en ese caso de la exponencial. Después el remate sí se va a parecer mucho al que usamos en el logaritmo. Pero en ese ejercicio que estamos hablando, de vuelta al práctico, de cuando la x tiene un número, el 5 la parte b, que dice el límite cuando x tiende a 2 de e a la x menos 2 menos 1 sobre, en este caso, x2 menos 3x más 2. Bien. Claro. Ahora el exponente de la e sí tiende a 0. E a la 0 es por definición de potencia. Si la base distinta de 0 y elevado a la 0 me da 1. Con lo cual, todo lo que tengo aquí, eso tiende a 0. Ya habíamos visto, porque es el mismo polinomio, que cuando x tiende a 2 de esta expresión, también me tiende a 0, porque me quedaría 2 por 2, 4, más 2, 6, y menos 2 por 3. De nuevo una indeterminación, pero claro, no puedo usar porque no tengo logaritmo de u, sino que tengo e a la algo. Entonces ahí también vamos a poder recurrir
a un equivalente, y vamos a decir que, bueno, cuando E a la U menos 1, en el caso de que U tienda a 0, en este caso esto va a ser equivalente a U. De nuevo, esto, en este caso que tengo la exponencial, de nuevo hablar de equivalentes que se van a comportar igual los límites, independientemente que tienda a la X, perdón, E a la U, cuando U tiende a 0 me va a dar E a la 0 vale 1, 1 menos 1 da 0, por lo tanto este término va a ser equivalente al exponente de la E, en resumen, migas cuentas. Por lo tanto, en este caso en particular, voy a poder sustituir, o va a ser equivalente al límite que tengo que calcular, aplicando esto que tengo acá, cuando X tiende a 2, y vamos a poder escribir X menos 2 sobre X a la 2 menos 3X más 2. También, como habíamos visto en el caso del logaritmo leperiano, sigue siendo una determinación 0 sobre 0 cuando cambio por el equivalente, lo cual es bueno porque quiere decir que se comportan exactamente iguales, pero ahora tengo una indeterminación 0 sobre 0 donde tengo expresiones polinómicas. Ya vimos, ¿no? En el día de hoy inclusive, que esta expresión que tengo ahí, x a la 2 menos 3x más 2, la puedo reescribir, si no puedo aplicar de vuelta haciendo Ruffini, pero me queda, como habíamos visto, x menos 2 por x menos 1, con lo cual x menos 2 se cancelan y entonces este es el límite cuando x tiende a 2 de 1 sobre x menos 1 en este caso. Cuando x tiende a 2, esto tiende a 1 y 1 dividido 1 me da 1, por lo tanto el límite de e a la x menos 2 menos 1 sobre x2 menos 3x más 2 me da 1 al final. Claro, esto, Romina, ¿alguna duda? Es decir, en este caso, si el que está en juego es C a la algo menos 1, voy a ir con este equivalente para poder calcular el límite. Lo que me ahorré, porque ya lo teníamos hecho en la parte anterior, es el hallar raíces a x2 menos 3x más 2. Si no estoy mal, lo debemos tener por acá, antes de la pregunta que me ha hecho el compañero. Es exactamente la misma expresión que tenía acá, por eso no calculé, digamos, en ese caso, ¿sí? O no dejo en la hoja, porque ya lo teníamos hecho y aprovechamos ese dato.
Después el remate sí es, esa lógica es para poder cancelar aquello que nos da 0/0 y poder en definitiva dar un resultado del límite. Porque vuelvo a insistir con que nosotros escribamos que nos da indeterminado, no alcanza. Tenemos que levantar esa indeterminación. Sí, como no, Facundo. Dame un segundo que busco el práctico. Ya hacemos el uno. Acá. A, B, C y D, Facundo. O alguno en especial de ese uno. Hacemos los cuatro sin. No. Cuando hablamos del A, el límite cuando x tiende a más infinito de menos x a la 3 más x a la 2 sobre x a la 2. Bien, arranquemos con ese y después hacemos el B. Vamos ahora en el práctico cuando x tiende a infinito. Ejercicio uno. Parte A. Entonces, inicialmente ahí me piden calcular el límite cuando x tiende a más infinito de menos x a la 3 más x a la 2 sobre x a la 2. Acá lo que dijimos en la clase pasada o en el encuentro pasado era, bueno, cuando x tiende a más infinito o menos infinito, es decir, cuando tenga infinito era como una carrera, ¿sí? Y nos vamos a quedar con equivalentes, gana en cada caso, en este caso que son dos expresiones x a la 3 y x a la 2 en el numerador, la que tenga mayor exponente. Quiere decir que este límite sería el límite cuando x tiende a más infinito de menos x a la 3 sobre x a la 2. Sigue siendo una indeterminación porque me quedaría menos infinito sobre más infinito, pero lo que no puedo hacer en esta primera expresión porque tengo una suma, ahora sí puedo como reducir esa división de x a la 3 sobre x a la 2. Fíjense, podría usar o propiedad de potencia, que cuando tengo la misma base que es x, lo que tengo que hacer es restar este exponente 3 menos este exponente 2, es decir, la propiedad me dice que resto siempre el exponente del de arriba menos el de abajo, tengo que tener el mismo exponente, o si no me acuerdo de esa propiedad, lo que digo es, bueno, pero x a la 3 lo puedo reescribir como
o menos x a la 3, mejor dicho, lo puedo escribir como menos x por x a la 2. Sobre x a la 2. Ah, sí, si me doy cuenta de usar la propiedad que mencionábamos recién, me voy a ahorrar este renglón, pero la idea de escribir esto es para poder cancelar este término y este otro, porque son exactamente el mismo. Quiere decir que este límite se reduce a calcular el límite cuando x está más infinito de menos x. Pero como x tiende a más infinito, menos x, regla de signos, menos por más es menos, esto tiende a menos infinito. Por lo tanto, este límite me da menos infinito. ¿Claro este primer caso, Facundo? Acá la trampa, digamos, en que uno tentado a que cayeran era a ver si se quedaban como tengo x2 y x2. No hay que caer ahí. Siempre me quedo cuando x tenda más o menos infinito con las x de mayor grado y luego calculo esa expresión. El b, por lo que he dicho acá, tiene en juego un logaritmo. Visualmente tengo ahí el 1 parte b. Me piden calcular el límite cuando x tiende a más infinito. Pero tenemos el logaritmo neperiano de 6x más 2. 6x más 2 sobre 3x. Bueno, en principio, con lo que está dentro del logaritmo, como x tiende a más infinito, podemos hacer la misma lógica de recién, es decir, porque 6 por más infinito más infinito. Más infinito más 2 le hace cosquilla. Todo esto tiende a más infinito. Todo esto tiende a más infinito. Pero entonces ahí tengo una indeterminación. Solo en el divisor. 6x más 2 sobre 3x, directamente no puedo decir a qué tiende. Porque me quedaría más infinito sobre eh, más infinito. Entonces, con lo que tengo ahí, con 6x más 2 y con 3x, puedo razonarlo como hice recién. Entonces, esto va a ser equivalente al límite cuando x tiende a más infinito, el logaritmo de 6x sobre 3x. Claro, y acá me pasa que las x se van y 6 dividido 3 me da 2. Quiere decir que esto me quedaría al límite
Una vez que cancelé de x tendiendo a más infinito del logaritmo de 2, ¿no? Porque 6 dividido 3 me da 2. No, pero acá no tengo x, no tengo nada. Buenísimo, porque además, aunque no parezca, el logaritmo de 2 es un número, por lo tanto, logaritmo de 2 sería el resultado del límite que estamos calculando en este caso. Podrías reducirlo desde acá, pero si yo vengo resolviéndolo con la lógica que veníamos trayendo, seguramente cuando cancelaba escribía un renglón más, acá de cancelar, x y x se van, me queda 6 dividido 3 que me da 2, me da el logaritmo de 2. ¿Cuánto es el logaritmo neperiano de 2? Ni idea, no me importa, pude dar el valor de necesitarlo, vamos a la calculadora, hacemos logaritmo neperiano de 2, 1,8. No, negativo, si no estoy mal. Sí, sí, negativo. Pero no importa eso. Es jugar con cuando dominen un poco más los logaritmos para poder intuir, para llevarlo a un gráfico, lo calculo. ¿Alguna duda de esto, Facundo? ¿Algo que no quede claro? En todos los casos que x tienda a infinito, el recurso de quedarte con los exponentes de mayor grado es válido. Después dependerá cuando te quedas con eso, a qué es igual lo que andamos buscando en juego, y ahí empezar a rascar. Pero el C tendría que ser similar al A y el D también, porque son polinomios. En ambos, el razonamiento es tanto en el numerador como en el denominador, te quedas con los de mayor grado y ahí ves la simplificación a dónde te lleva. Límite cuando x tiende a -1. Cuando x tiende a -1 de logaritmo neperiano de menos x a la 3 más 2x 2 menos 5x menos 5. Todo esto dividido. X2 menos 1. Menos 1. Bueno, vamos por partes. Menos x a la 3, esto tiende a, cuando x tiende a -1, tiende a 1. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Después tendríamos que este término A de 2. acá tiende a -2, perdón, a 2, porque es x a la 2. Claro, 1 por menos 1 por menos 1, 1. 1 por 2, 2. Está bien. Este tendería a 5. Quiere decir que, y repasemos, -1 por menos, este tiende a 1. Esto sería 1 por 2, 2, tiende a 2,
quiere decir que tengo 5 y menos 5 por menos 1, copié bien, me daría 5, quiere decir que estos serían 7, 8, 8 menos 5, todo este término tendería a 3. logaritmo de 3. Logaritmo de 3, perdón. Sí. El tema es que esto tiende a 0. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Ojo que acá no tenés, en principio, la propiedad, porque teníamos que, para poder aplicar el equivalente del logaritmo de u que habíamos visto hoy, acá llegué, u tendría que tender a 1. Y acá mi u tiende a 3. ¿Se ve esa diferencia? Entonces no puedo aplicar esto porque cuando me arrancaste a preguntarme, estaba en la parte que bajaba por Ruffini. Ojo, ¿sí? Porque mi numerador es el logaritmo neperiano de 3. Uno con algo, número positivo, seguro, dividido algo que tiende a 0. Quiere decir que ese límite da infinito. Pero creo que en algún momento del encuentro de hoy, creo que era el Lucas, habla, bueno, pero si el que está abajo es 0, voy a tener que separar por derecha y por izquierda. Porque me podrá dar lo mismo o podrá dar cosas distintas. Esto va a dar infinito. El problema es saber si da más infinito o menos infinito. Entonces vamos a hacer lo siguiente. El término de el numerador, que es menos x a la 3 más 2x a la 2 menos 5x menos 5, ya sea a la derecha del 1 o a la izquierda del 1, de menos 1, perdón, todo esto va a tender al logaritmo de 3. Ya esté a la derecha del 1 o a la izquierda, perdón, de menos 1. Vamos a ir a la derecha de menos 1. Entonces acá yo lo que te voy a pedir, si tenés una calculadora a mano, Sí, obvio, profe. está. Entonces como estamos a la derecha de menos 1, nos vamos a correr un decimal nomás. Estamos hablando de menos 0,9. Logaritmo de 3. Por ahora el logaritmo de 3 no me jode para nada. Pero Tengo que averiguar el 0 del divisor, si es 0 por derecha o por izquierda. Porque el logaritmo de 3 a la derecha de menos 1 te va a dar cerca del logaritmo de 3. Y el logaritmo de 3 en su entorno más cercano, en esto que hablamos del límite, siempre es positivo. El único que me jode es el 0. Porque a su derecha de 0 serán números positivos y a la izquierda de 0 serán números negativos. ¿Me seguís en este razonamiento? creo que es 0 por derecha, en este caso, ¿no? Logaritmo de 3 no pasa nada. Y esto que te preguntaba era, esta lógica para calcular te sirve siempre. Vos tenés que hacer menos 0,9 por menos 0,9. ¿Qué te da eso?
Te da positivo. Sí. Pero ¿qué te da? Menos 0,9 por menos 0,9. 0.81. Quiere decir Positivo. que 0,81 positivo. Quiere decir que cuando vos hagas 0,81 positivo menos 1, esto te da 0 por izquierda. Se te va a dar un número negativo porque 1 es mayor que ese 0, ¿estamos de acuerdo en la lógica que estoy siguiendo? ¿Me vas? Entonces, el logaritmo de 3, que si querés en la calculadora lo podés hacer para verificar que es un número positivo, y ahí voy a la tabla de límites. Cuando tengo divisiones, tengo un número positivo, divido algo que tiende a 0 por izquierda. Por regla de signo, esto me da Es infinito. menos infinito. La pregunta que me hago es, a la izquierda de menos 1, ¿me sucederá lo mismo? El límite, cuando x tiende a, perdón que ahí se había puesto acá, a menos 1, pero ahora por izquierda, acá me quedo desfasado. De vuelta, logaritmo de menos x a la 3 más 2x a la 2 menos 5x menos 5. Eso sigue tendiendo, seguirá tendiendo al logaritmo de 3, número positivo que no molesta. Pero el razonamiento que hicimos recién con menos 0,9, como ahora estoy a la izquierda de menos 1, lo tengo que hacer con, ojo, menos 1,1. Porque acordate que vos estás en la recta, acá está menos 1, acá está, ponele el 0, acá era el que hicimos hoy, a la derecha de él, menos 0,9. Pero ojo que a su izquierda es menos 1,1. De verdad, profe. Ojo con los negativos porque tienen esa traición. Seguramente ahora cuando vos hagas menos 1,1 por menos 1,1 te va a dar un número mayor que 1, Sí. positivo. 1.21 y menos 1 es 0.21. Positivo. Entonces, 0 por derecha. Entonces, a la derecha, a la izquierda, perdón, de menos 1 me dio más infinito. Pero entonces, me dio menos a la derecha, me dio más a la izquierda. ¿Me dio lo mismo? No. No. Entonces, la respuesta final, gracias a que tengo esto hecho, es que en este caso no existe el límite cuando x tiende a u menos 1. Si me hubiesen dado los dos menos infinitos, los dos más infinitos, iba a responder que el límite de menos x3 más 2x a la 2 menos 5x menos 5 sobre x a la 2 hubiera sido más infinito o menos infinito si me hubiesen dado lo mismo. Pero como uno me da menos infinito y el otro me da más infinito, y a mí me preguntaban el límite cuando x tendía a ese número, entonces la respuesta final es que no existe. Cuando divido, digamos,
mi límite para hacer este cálculo cuando lo de arriba te dé un número y lo de abajo te dé cero. Está bien. Perfecto. Porque si bien sé que va al infinito, tengo que ver que me den los dos o más infinitos o los dos menos infinitos. Cuando me dé cruzado, No, sí, independientemente no existe. está bien. Gracias, profe. La parte A, el práctico cuando x tiende a un número, que resuelva el límite cuando x tiende a 1 de raíz cuadrada de x menos 1 sobre x menos 1. Acá de entrada tengo un problema, es que el numerador tiende a 0, que el denominador tiende a 0. Pero, claro, parecería visualmente un polinomio, pero lo que tengo ahí, raíz de x menos 1, no es un polinomio, ¿sí? Porque la x no está elevada a un exponente natural, 1, 2, 3, 4, lo que fuera. Entonces ahí vamos a tener que ver qué propiedad vamos a usar. Y ahí le pido ayuda a lo que se conoce como binomio conjugado. En español, claro, es el siguiente. Cuando yo tengo dos expresiones pero que estén sumadas y multiplicadas por la resta de esas mismas expresiones, cuando uno haga distributiva, esto le va a dar el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Y como yo, simple mortal, voy a usar esto en esto que está acá. Acá el objetivo número 1 es que desaparezca esa raíz cuadrada. Que desaparezca, pero no de una forma harry-potiana, sino que matemáticamente yo tenga argumentos para hacerla desaparecer. Yo perfectamente podría agarrar la goma, borrar, calcular, pero eso estaría mal. Pero si yo aplico el conjugado de quién, de raíz de x menos 1, ¿quién sería? Y yo tengo la versión resta de este término. Y si en una división, además, yo multiplico por el mismo número, hablando en español puro, a lo de arriba y a lo de abajo, el resultado de la división se mantiene. Por ejemplo, si yo tuviese la división 4 dividido 2, perfectamente, si a 4 lo multiplico, no quiero escribir el por como X, pero si lo multiplico por 114, que no sé cuánto me da, 4 por 114, pero si yo hago 2
y también lo multiplico por 114, esta división sigue dando 2. Es decir, yo tengo una división y yo multiplico al numerador y al denominador por el mismo valor, el resultado de la división se mantiene. Quiere decir que si yo multiplico a raíz de x menos 1 y a x menos 1 por el mismo valor, la división se mantendría. El resultado de la división se mantendría. Esto que está acá me va a permitir sacarme la raíz cuadrada además de arriba del binomio conjugado. Yo lo que estaría teniendo es la versión del menos. Quiere decir que sí, ese límite, cuando x tendía a 1, de raíz de x menos 1. Y a ese término yo lo multiplico por raíz de x más 1. De ahí que digamos que están conjugados. Tengo la resta y la suma. Pero claro, si este término que hago aparecer en el numerador, también tengo que multiplicar para que se mantenga el resultado de toda la división al numerador. Ah, pero me vas a hacer aparecer algo acá abajo, pero que a la hora de hablar de límites, este término que estoy agregando no da 0. Porque cuando x tiende a 1, raíz de 1 es 1, 1 más 1 es 2. Entonces la indeterminación sigue estando en este término y en este otro, cuando x tiende a 1. Sí, en realidad, si soy muy chuchi, ahora voy acá. En este símbolo de igual, utilicé esto de multiplicar por el mismo valor a la fracción. Y en este otro es que voy a usar esto del binomio conjugado, porque elegí por gusto raíz de x más 1, porque a la hora de hacer las multiplicaciones, quien está jugando el papel de A es raíz de x, quiere decir que eso me va a quedar el límite cuando x tiende a 1 de raíz de x, todo eso a la 2, porque, bueno, insistir en esta forma, este es el que está jugando el papel de A, menos 1 a la 2. Todo sobre x menos 1 por raíz de x más, me queda como un 7, pero ahí es, más 1. Bueno, la raíz cuadrada de la potencia son operaciones inversas, que es el que se cancela, por lo tanto, me queda que estoy calculando el límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 sobre x menos 1
por raíz de x, en este caso, más 1. Con lo cual, x menos 1 y x menos 1 se cancelan, porque ahora sí son la misma expresión, exactamente la misma. Y esto se transformó en el límite cuando x tiende a 1 de, como lo que tenía en el numerador se canceló, me queda 1 sobre raíz de x más 1, como recién habíamos dicho, esto tiende a 2, porque raíz de 1 es 1, 1 más 1 es 2, por lo tanto, este límite me da 1/2. Y en todos los que son de este estilo, de este tipo, luego vamos a terminar levantando la indeterminación de esta forma. Más o menos claro, Romina, cada vez que tengas algo de esta forma, con raíz de x menos, le da- o si fuera raíz de x más algo y que me diera 0, le voy a multiplicar el conjugado. Porque seguro el conjugado no me va a dar 0, entonces no me va a dar problemas a la hora de calcular el límite. Es más, me trae soluciones. Eso va a hacer que me desaparezca la raíz y después empiezo a ver que se me puede cancelar y de ahí termina como yéndose los que sean 0 y 0. Si de entrada no te da 0 y 0, te da 8 y 4, entonces 8 sobre 4. En este caso, en general, la mayoría de estos dan 0 sobre 0. Por ejemplo, en el 8 después hay otro de este estilo. El B de ese mismo que hicimos también, de esta historia. Y bueno, y con esto, damas y caballeros que viajan en este medio de transporte, me despido, nos encontramos mañana en el Damaso 19:50. Hasta mañana traten de la medida que posible ir picoteando alguna cosa más. Y mañana en vivo ahí en directo trataré de responder más dudas y abarcar la mayor cantidad de ejemplos posible. Hasta mañana.